Ayer estuvimos hablando de la falsa humildad. ¿Por qué? Porque recuerde que Dios no se relaciona con personas altivas. Esto lo hemos venido estudiando noche tras noche. Le invito a que tenga su Biblia allí a mano y usted me acompañe, por favor. Vamos a estar estudiando en esta hora Santiago. Vaya conmigo, por favor, a Santiago. Tenga su Biblia lista, tenga su cuaderno de notas, tenga todo listo para que en los próximos minutos podamos aprender la sana doctrina. Después de Hebreos está Santiago, y Santiago me da un plus muy interesante en la relación con Dios. Dice Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. El diablo huirá. Pero aquí dice que para poder enfrentar al diablo, yo tengo primero que someterme a Dios. Si yo no me someto a Dios, eso lo vimos ayer, yo no tengo autoridad para enfrentar al diablo, a Satanás. No tengo autoridad. Entonces un cristiano sin autoridad es como una pistola sin balas. Un cristiano sin autoridad realmente no está desarrollando lo que Dios quiere que usted desarrolle. Entonces la Biblia me dice que antes de resistir al diablo, tengo que someterme a Dios. Ahora, el punto interesante de esto es que hay gente que es muy altiva, gente que es muy orgullosa, gente que maneja una falsa humildad y le cuesta trabajo someterse a Dios. Cuando yo no me someto a Dios, yo no tengo algo que se llama ¿qué? Autoridad. No tengo. Porque como hablábamos ayer y lo hemos visto en otras ocasiones, la autoridad tiene una profunda relación con mi nivel de obediencia a mis autoridades. Entre más me someto yo a mis autoridades, más autoridad tengo. Entonces Santiago dice en el versículo 7 del capítulo 4, someteos pues a Dios. Y ahora sí me dice, resistid al diablo. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Y qué hace el diablo? Huirá. Como cristianos tenemos batallas, por supuesto, contra las fuerzas del mal. Pero bíblicamente no es correcto que una comunidad de cristianos todo el tiempo estén agobiados por el diablo. Hay comunidades que todo gira en torno al diablo. El diablo me hizo, el diablo se me metió en la casa, el diablo tiene el control de mis hijos, el diablo me tiene azotado en las finanzas, el diablo me tiene azotado en la salud. Todo es el diablo, todo gira en torno al diablo, y esto no es correctamente bíblico. La Biblia me está hablando, sí, que hay que resistirlo, pero la clave para resistir es primero ¿qué? Someterse. Y someterse es un sinónimo ¿de qué? De humildad. Someterse es saber que aunque lo que Dios me pide no me gusta, me conviene. Si como creyentes, antes de que se acabe este año, aprendemos a ser humildes, a someternos, a obedecer, yo le puedo garantizar que usted va a tener algo que se llama autoridad, y el diablo dice que tendrá que huir. Mire qué interesante lo que la Biblia dice. Habrá que enfrentarlo, resistiremos al diablo, pero él tendrá que huir. ¿Cuándo el diablo huye? Cuando hay una persona que se somete. Y una persona que se somete es una persona humilde. En el versículo anterior, en el versículo 6, dice, pero él da mayor gracia. Esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mire qué interesante. Primero me habla de la humildad y luego me habla del sometimiento. Una persona que no es humilde no puede someterse. No puede. Le cuesta trabajo. Se resiste. Le incomoda. Se molesta contra su autoridad. Se molesta contra su pastor. Se molesta contra aquel que le dice que tiene que hacer algo. Se molesta. El que no se somete siempre encontrará un tropiezo en la autoridad. Pero aquel que se somete, aquel que es obediente, aquel que es humilde, la autoridad la respeta, la avala y la obedece.
Ahora, en ese orden de ideas, ayer estábamos viendo que el Señor Jesús, la gente se maravillaba de su manera de predicar, de su doctrina. Pero el Señor Jesús dijo que lo que Él enseñaba no venía de Él, sino que provenía del Padre. Una persona humilde es la que puede reconocer que todo lo que hace, todo lo que dice, todo lo que es capaz, se lo debe a Dios. La primera característica de una persona humilde es que puede reconocer que no es Él, sino que es Dios a través de esa persona. ¿Correcto? También vimos ayer que el Señor Jesús no solo reconoció, sino que también dijo que Él no hablaba por Él mismo, sino que Él tenía un maestro. Yo he aprendido del Padre. Una persona humilde también, una característica, es que puede reconocer y decir, yo he llegado hasta aquí gracias a estas personas que me han enseñado. Solo una persona verdaderamente humilde reconoce sus mentores, reconoce sus maestros, reconoce sus líderes, reconoce las personas que le han formado, reconoce las personas que Dios ha colocado en su vida. El altivo no. El altivo se olvida quién estuvo allí, quién le dio la mano, quién oró por él, quién le enseñó la palabra, quién lo invitaba a congregarse, quién le daba consejos acerca del matrimonio. El altivo tiende a olvidar con facilidad quién estuvo en sus procesos de dolor. El humilde no. Ahora, vamos a ver algo más acerca de la palabra sobre la falsa humildad. Acompáñeme por favor a 2 de Timoteo, ahí estamos cerca, en el capítulo 3, y vamos a descubrir algo muy interesante porque el apóstol Pablo le está hablando a uno de sus discípulos más cercanos. Y dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo, capítulo 3, dice el versículo 5. Quiero leerlo desde ahí en adelante. Bueno, dice el título, carácter de los hombres de los postreros días, de los últimos días. Vale, del 1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos viendo tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, egocéntricos, avaros, vanagloriosos. Luego dice soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. La ingratitud reina hoy en día. Impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y luego dice en el 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y Pablo recomienda esto, dice, a esos que son falsamente humildes, dice, a estos evita. La versión Dios habla hoy del versículo 5 dice, aparentan ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esta gente ni te metas. En otra versión dice, no tengas nada que ver con esa clase de gente. Entonces, hay gente que aparenta ser humildes. Usted los ve y cree que no, que ellos no manejan ego, que ellos son siervos, que ellos están en todo. Mire, escúcheme una cosa. El hecho de que una persona sirva, desempeñe una función, una labor, un oficio en una comunidad cristiana, no significa que sea humilde. Hay gente que se le delega lo más mínimo, automáticamente su corazón se llena de soberbia. ¿Por qué? Porque ha manejado una falsa humildad. Y en la palabra dice que tendrán apariencia. O sea, la apariencia es lo externo. Tendrán apariencia de piedad. Me llama mucho la atención porque la Biblia recomienda que a los que son falsamente piadosos, a los que son falsamente humildes, Pablo dijo, a estos evita. No tengas nada que ver con esa gente, no te relaciones con ellos, no te juntes con ellos. ¿Por qué? Porque el orgullo, la altivez, la soberbia, la prepotencia es algo contagioso, es algo muy contagioso. Hay personas que manejan esa falsa humildad y comienza a sonsacar a otros, a indisponer a otros,
a decirle cosas a los demás, a provocar cosas, a sembrar cosas en los corazones de los demás. Y la palabra es tajante en esto, dice, a estos evita. Ahora, detrás de un corazón altivo, detrás de una persona falsamente humilde, se esconden problemas de autoestima. Escúcheme, por favor. Su autoestima no es una autoestima ¿qué? Saludable. Esa persona no tiene un concepto de sí mismo equilibrado. Esa persona que dice, hay personas que montan un discurso, ¿no? Entonces le dicen, oye, qué buena estuvo la enseñanza, la prédica, qué buena estuvo. Dice la persona falsamente humilde, no fui yo, es Dios. Finalmente es la palabra del Señor, la gloria es para Cristo. Pero en el interior de esa persona quiere escuchar más alabanza hacia Él. Quiere escuchar más, quiere que la gente le diga más, mira qué bien predicaste, mira qué buen tipo eres, mira qué buena mujer eres, mira qué buen cristiano eres. La persona que maneja una falsa humildad, aparentemente tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. En el fondo de su corazón quieren más. ¿Más qué? Más elogios, quieren los aplausos, quieren los reconocimientos, quieren que la gente diga, wow, mire ese hombre, mire esa mujer, mire todo lo que hace, mire cómo ora, mire cómo lo respalda el Señor. Eso es falsa humildad o apariencia de piedad. Ahora, la verdadera humildad tiene la capacidad de reconocer que Dios es el centro de todo, reconocer que hemos tenido maestros que nos han enseñado. Jesús dijo, si algo sé, se lo debo a mi Padre Celestial. Él ha sido mi maestro, pero también el que es verdaderamente humilde reconoce los valores y las virtudes en los demás. ¿Sabe? Una persona que no es humilde le cuesta trabajo reconocer. Le cuesta trabajo decir, sí, lo hace bien Julano. Sí, tal persona se desempeña bien en su trabajo. Sí, tal otra persona lo hace bien de esta manera. Una persona que no es verdaderamente humilde no reconoce en los demás virtudes, habilidades, dones o talentos. No lo reconoce. Le cuesta trabajo. Le molesta reconocer que el otro se destacó. Le molesta reconocer que el otro seguramente lo hizo mejor. Le molesta reconocer que el otro no necesitó de su ayuda. ¿Eso cómo se llama? Falsa humildad. Ahora, en ese orden de ideas, la falsa humildad nos puede hacer mucho daño. ¿Por qué? Porque podemos pensar que estamos bien con Dios, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, es que yo soy humilde, pero en el fondo no lo soy. Es que yo soy una persona piadosa, no serlo. Y eso es grave, no ante los hombres, sino ante los ojos ¿de quién? Del Señor. Usted no se imagina cuántas personas se han ido de las iglesias por orgullosas, por altivas. Perdieron la oportunidad que Dios les había dado de desempeñar un ministerio, una labor, una función, de crecer espiritualmente por altivas. Se les llama la atención, se les dice algo, se les trata de corregir. Y la reacción siempre de un orgulloso, de un altivo o de una persona con falsa humildad es defenderse, justificarse, argumentar. Como lo veíamos hace un tiempo atrás, echarle la culpa a otros. Adán le echó la culpa a Eva, Eva le echó la culpa a la serpiente miró y dijo, no tengo a quién echarle la culpa. Eso hace una persona falsamente humilde. Ahora, 1 Corintios capítulo 15 me da un pasaje muy interesante. Acompáñeme por favor al versículo 9. Está hablando el apóstol Pablo y está hablando de él. 1 Corintios capítulo 15, versículo 9 y 10. Pablo está diciendo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Qué está diciendo Pablo? De todos los apóstoles. ¿Cuáles son los apóstoles? Está Pedro, está Juan, está Santiago, está Mateo. De todos los apóstoles, Pablo está diciendo, yo soy el más pequeño de ellos. Qué tremendo como él está hablando de él. Y no es una falsa humildad. Realmente eso es lo que él considera. Soy el más pequeño de ellos.
Ahora, si lo llevamos a hechos concretos, ni Mateo, ni Pedro, ni Santiago, ni Lucas, ninguno de ellos fue tomado por el Espíritu Santo y escribió tantos libros como el apóstol Pablo. Pablo escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Entre cartas, entre epístolas, escribió cualquier cantidad de libros. Pero Pablo aquí no se está jactando de eso. Hay gente que hace algo y se jacta. Hay gente que quiere ser mayor. Mire, lastimosamente, como pueblo de Dios, vivimos a veces en una competencia. ¿Qué iglesia es más grande? ¿Qué iglesia tiene más gente? ¿Qué persona tiene más discípulos? O sea, una competencia. Nosotros no estamos compitiendo entre nosotros. No estamos compitiendo. De hecho, si Dios te llamó a ti a pastorear una iglesia de 20 personas y lo haces bien, y ese es tu llamado, y ese es el propósito de Dios, y te enfocaste en 20 personas, recibirás un galardón tan grande como aquel que pastoreó a miles. Entonces, vivimos enfocados en competir, en destacarnos, en ser superiores a los demás. Manejamos una falsa, ¿qué? Humildad. Manejamos una falsa humildad. Y aquí Pablo no está mirando por encima del hombro a los demás, sino que dice esto en el 9. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo está diciendo, no soy digno de que me llamen apóstol. Y si me llaman apóstol, les quiero decir que yo soy el más pequeño de ellos. Hay una historia de un hombre que predicaba la palabra y ese hombre siempre cuando iba a algún lugar a predicar, él le pasaba, decía, ¿quién me va a presentar a mí? Ah, lo va a presentar este hermano. Venga, hermano, cuando usted me presente, usted tiene que decir que yo soy teólogo, que yo sé hermenéutica, que yo sé escatología, angeología, soy experto en divinidades. O sea, le voy a pasar mi currículum para que usted me presente con todo lo que yo tengo encima. Cuando efectivamente llegó el momento de presentar al orador, al predicador, con ustedes, fulano de tal, y esta es su trayectoria, ha predicado en tantos lugares, ha hecho tantos estudios, tiene tantas especializaciones en esto, es máster en estas cosas, etc. Bueno, el tipo más preparado que un cumis. Se sube al púlpito, comienza a predicar y le ocurre lo que jamás a un predicador quisiera que le ocurriera, y es que la gente comienza a pararse de la silla y a irse. La gente comienza a abandonar el recinto y se comienzan a ir. Y él sigue predicando, pero su corazón se comienza a llenar de tristeza y sigue predicando y la gente comienza a irse hasta que finalmente en el auditorio queda una anciana. Este hombre se siente agobiado, cierra su Biblia, inclina su cabeza, se baja de la plataforma, arrastrando los pies, mirando hacia el suelo, agachado, y la ancianita se acerca y le dice, permítame decirle algo, si usted se hubiera subido como se está bajando, no le hubiera ocurrido eso. Si usted se hubiera subido allá con la cabeza agachada, humilde, estoy segura que no le hubiera ocurrido eso. Y nosotros a veces nos jactamos del hogar que tenemos, de los hijos que tenemos, del negocio que tenemos, que nos jactamos que no somos como los vecinos, que no somos como aquellos, que no somos como ese familiar. Nos jactamos. Pablo está diciendo, yo no merezco ser llamado apóstol. No lo merezco. No merezco ese título en mi vida. Y luego Pablo dice, ¿el por qué? Dice, porque perseguía a la iglesia de Dios. En el versículo 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Este pasaje uno debería mandarlo a imprimir y pegarlo en alguna parte visible. Cuando comiences a prosperar, pégalo en algún lugar. Pégalo en tu vehículo, pégalo en tu cuaderno de finanzas, en tus libros contables. Pégalo en la refi, pégalo enfrente de tu cama. Pablo está diciendo algo que es realmente poderoso. Pablo está diciendo en el 10,
pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Lo que somos o lo que lleguemos a ser tiene una razón, algo que se llama ¿qué? La gracia de Dios. La gracia de Dios. Cualquier cantidad de veces hemos visto gente avanzar, crecer, prosperar, casarse y se olvidaron que lo que son se lo deben ¿a quién? A Dios y a su infinita gracia. Pablo era un hombre instruido. Pablo sabía varios idiomas. Fue levantado a los pies de un rabino llamado Gamaliel. Pablo era de una familia prestante, pudiente. Tenía nacionalidad hebrea, pero también tenía la nacionalidad romana. Y Pablo no está diciendo, es que yo soy lo que soy por mis estudios. Yo soy lo que soy porque mi familia invirtió en mí. Yo soy lo que soy porque es que sé varios idiomas o conozco bien el idioma original de la Biblia, o puedo traducir, o no soy un analfabeta. No, Pablo está diciendo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Y después dice lo siguiente, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo dice, he valorado la gracia, he trabajado. No he sido yo, ha sido la gracia de Dios en mí. Si usted y yo nos humillamos un poco más, si nos doblegamos un poco más, si quitamos la falsa humildad, puede ser que Dios comience a usarnos de una forma sobrenatural. Yo creo en un Dios que puede usarnos de una manera maravillosa, pero ¿sabe cuál es el error de nosotros? Que manejamos una falsa humildad. Quiero decirle algo más acerca de esto, y es que nosotros podemos tener tiempos de humildad y podemos tener tiempos también de altivez. Y en ese orden de ideas hay un rey que se llama David. David es un personaje con muchas vivencias buenas, malas, con momentos de angustia, momentos difíciles, momentos de dolor, momentos de alegría, momentos de quebranto, etc. Pero David era un hombre que podía corregir una circunstancia mala y convertirla en una buena circunstancia. Eso es lo que yo quiero que hagamos este año. Que si seguramente por altivos no nos ha ido bien, por agrandados no nos ha ido tan bien, por orgullosos hemos perdido cosas, personas, familias, hemos perdido situaciones, podemos darle la vuelta. Y yo quiero que usted me acompañe a 2 de Samuel, al capítulo 21. Es una historia muy interesante de David. 2 de Samuel, capítulo 21. Se llama La venganza de los Gabaonitas. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová. Vamos a ir despacio. Tenemos tiempo todavía en esta noche. Dice que hubo hambre. Una de las cosas más horribles en la humanidad es pasar por tiempos de hambruna. La Biblia registra casos de canibalismo, donde en realidad la gente no tenía nada más que comer, que optaban por comerse unos a otros. De hecho, en la Biblia hay la historia de 2 mamás. Una le dice a la otra, comámonos tu hijo hoy y mañana nos comemos al mío. Y al otro día, la que tenía, efectivamente mataron el niño hoy, se lo comieron. Y al otro día, la otra dijo, no, ya me arrepentí, deshice el trato. Que fue cuando se las llevaron al rey Salomón, ¿recuerda? Que él dijo, tráigame una espada y voy a partirla. Yo no sé hasta dónde una persona, cuando siente que se va a morir de hambre, es capaz de comer algo que jamás se imaginó comer. Que jamás se imaginó comer. En la mente de quién cabe comerse un bebé. Pero es tal el nivel de hambre, de desesperación, y es tal el nivel de sentir que la persona se va a morir literalmente, que a veces la gente hacía locuras. A David dice la Biblia que le vienen 3 años, dice consecutivos. Una cosa es un año sí, en intervalos. Cuando un año sí es malo y el otro es bueno y se recupera la gente y el siguiente es malo, pero el otro es bueno. No, era año tras año tras año
de hambre. Así que David hace algo que solo lo hace la gente humilde. Consulta a Dios. David es rey, pero David no sabe reinar. El problema no es que no sepamos, el problema es que no queremos saber. Y Dios tiene las respuestas a todo. Pero para aprender, escúcheme, característica de un discípulo, estaba sentado, escuchando, aprendiendo y en silencio. Somos una sociedad que vivimos con una cantidad de información en redes sociales. Somos la sociedad que más conoce cosas. No nos gusta aprender. Nos gusta todo rápido. Somos arrogantes. Pero David va a Dios y le consulta. Y le dijo, ¿es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas? Dios le da a David la respuesta. ¿Por qué hay hambre? Él le pregunta. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre porque mató a los gabaonitas. Recuerde que los gabaonitas habían hecho un pacto con Josué, aunque los gabaonitas se habían disfrazado y habían engañado al pueblo, habían hecho un pacto. Y los pactos con Dios, ¿qué? No se rompen. Ahora Dios le dice, es por causa del anterior rey de Saúl. ¿Qué hace una persona altiva? Una persona altiva le echa la culpa a los demás y ve, por ese Saúl, es que yo no tengo la culpa, es que yo no escogí este hogar, es que yo no escogí tener estos padres, es que yo no escogí crecer en este barrio, es que yo no escogí crecer en esta familia, es que si yo hubiera nacido en otro país. Eso hace un altivo. Una persona humilde dice, ok, ¿qué tengo que hacer para corregir eso? Son dos actitudes completamente diferentes. El altivo no se deja ayudar. El altivo no se doblega. El altivo no se humilla. Pero David era una persona humilde. Así que, dice el versículo 2, entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino que del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas, mire lo que es una persona humilde. ¿Qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad o la herencia de Jehová? Muy bien. Si usted ha estado concentrado hasta ahora, le pido que esté aún un poco más concentrado, por favor. David tiene un problema. Hay hambre en la tierra, ¿correcto? El hambre, obviamente, tiene que ver con sequía. No estaba lloviendo, se secaban los ríos, no había pasto, no había ganado, no había comida, no habían frutos, no había nada. Es muy curioso que esto tenga un evento natural, tenga una profunda relación con un evento espiritual. Escúcheme. Es muy llamativo que no esté lloviendo, que haya hambre, que la gente se esté muriendo de hambre por causa de un juramento roto. Seguramente hay personas que están pasándola mal, que tienen, como dice la Biblia, los cielos de bronce y la tierra de hierro, que no prosperan, que nada les pelecha, que nada les florece, que las cosas no les salen bien, y seguramente hay una causa. Recuerde que Proverbios 26:2 dice que la maldición nunca vendrá sin una causa. Nunca. Hay una causa para todo mal. Así que David pregunta a Dios. Y qué buen ejercicio pudiéramos hacer nosotros preguntándole a Dios, Señor, ¿por qué este tiempo de hambruna? Señor, ¿por qué este tiempo de escasez en mi vida? Señor, ¿cuál es la causa, cuál es la razón de que algo espiritual está cerrando los cielos en mi vida? ¿Por qué algo espiritual tiene la capacidad de impedir que haya comida en la tierra? Imagínese esto. Pero, ¿qué hace David? ¿David se resiste? Si David fuera Saúl, nunca hubiese ido a hablar con los gabaonitas. Ah, sí, es por causa de ellos, ahora los persigo y los extermino, los acabo, termino con ellos, los poquitos que quedaron los voy a acabar, porque Saúl era orgulloso, pero David es conciliador. Ahora, ¿qué va a hacer David? Cuando yo hago un daño, escúcheme,
no solo basta con pedirte perdón. No solo basta con pedir perdón. Yo tengo que hacer algo que se llama restituir. Es un principio bíblico. La restitución tiene que ser parte de nuestra vida. Yo puedo pedir perdón, pero restituir es reparar el daño que he hecho a otro. El ejemplo que siempre uso. Un señor tiene su casa bien pintada, viene un muchacho, toma un aerosol, hace un graffiti en la fachada de la casa, arruina la fachada, se va a su casa, se siente mal, al siguiente día viene y le dice, vecino, yo le pinté el graffiti, perdóneme, estoy arrepentido. Pidió perdón. Pero si va a restituir, el muchacho de su bolsillo va y compra la pintura y él mismo pinta y deja la fachada como estaba. Así que David le dice a los gabaonitas, les dice, versículo 2, 3, y David dijo a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros? Primera cosa. ¿O qué satisfacción daré? Segunda cosa. Y aquí dice algo muy poderoso. Para que bendigáis la heredad de Jehová, la tierra de Jehová, para que nos bendigan. Qué tremendo es que los gabaonitas no eran pueblo judío. Pero en la boca de los gabaonitas estaba la bendición que los israelitas necesitaban. Mire qué tremendo es esto. Cuando yo le voy haciendo daño a gente en la vida, le voy haciendo daño, voy atropellando, voy mintiendo, voy hiriendo, voy jugando con los sentimientos de los demás, ilusiono a la gente, engaño, hago cosas por aquí y digo, aquí no pasa nada, aquí no pasa nada, aquí no pasa nada, y sigo el camino, quiero contarle que eso trae maldición sobre la vida. Los gabaonitas no eran judíos. Ahora, David siendo judío y siendo rey, les está diciendo, ¿qué tengo que hacer para que nos bendigan? Mire qué tremendo es esto. Mire qué poderoso es. Ni siquiera ellos eran una autoridad espiritualmente hablando. Eran gabaonitas. Eran de los amorreos. Eran de un pueblo pagano. Pero el pueblo de Israel estaba en deuda con ellos. Y David es muy humilde. Y ellos le dicen en el 4, y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella o pleito sobre plata ni sobre oro con Saúl. No queremos plata ni oro. Y con su casa ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Esta gente le pidió, no queremos plata, no queremos oro, queremos 7 descendientes de Saúl. ¿Para qué? Para ahorcarlos en un terreno de Saúl. Los vamos a ahorcar. Si tú nos das a esos 7, entonces nosotros los vamos a bendecir. ¿Y sabe qué hace David? Dice, yo se los voy a dar. Una persona humilde tiene la capacidad de reconocer el daño, de reconocer que el otro está dolido, que el otro está sentido, que el otro está lastimado, y procurará no lastimar más a esa persona y reparar el daño que está hecho. ¿Ellos qué querían? Como nos mataron, esta persona, la ley de antes, ¿no? Del talión, ojo por ojo, diente por diente, nos mataron gabaonitas, ahora queremos descendientes de Saúl que mueran. Cuando usted continúa la lectura, se da cuenta que David cumple. David lleva 7 descendientes, los ahorcan, viene una mujer llamada Rispa que comienza a cuidar los cuerpos de las aves y de todo lo que suscita esta situación. Y una vez que esto se cumple, en la tierra comienza a llover. Se acaba el hambre, se acaba la sequía y se acaba el juicio. Por eso yo quiero decirle a usted, querido amigo que nos acompaña,
querida amiga que está allí conectada, hermano o hermana en Cristo, que el humilde alcanza misericordia. El altivo se le cierran las puertas. ¿Qué ocurrió con Saúl? Saúl fue un rey altivo. Jamás Saúl hubiese ido a negociar con Gabonitas. Cuando nos equivocamos, solo alguien verdaderamente humilde podrá reconocer, podrá reparar, podrá tratar de sanar o intentará sanar un corazón que está lastimado. Hay gente que dice, sí, yo me equivoqué, sí, yo sé que yo no fui un buen padre, sí, yo sé que yo no fui un buen esposo, sí, yo sé que yo no fui un buen hijo, sí, y ya. Se quedan en la etapa del ¿qué? Del reconocimiento. Pero David no solo reconoce que Saúl hizo mal, David reconoce que esta gente necesita ser restituida. Y en este caso la restitución pues era darles unos descendientes del rey, que ellos cobraran justicia en su propia mano y el pleito se iba a acabar. Mire que estaban tan empeñados ellos en este asunto que no querían plata, no querían oro, querían 7 descendientes de Saúl. Finalmente quiero decirle algo más. La humildad no es una virtud que me deprime, sino que la humildad se debe llevar con alegría. Hay gente que cuando finge humildad, mantiene amargada, mantiene triste. ¿Y por qué eres triste? Porque soy humilde. Entonces todo el mundo me pisotea, todo el mundo me maltrata. Y entonces yo considero que yo soy humilde porque no le digo a nada la gente en la cara, pero yo sí pienso cosas. Yo sí me imagino cosas. Yo quisiera decirles a más de uno, no estoy siendo humilde. Finalmente estoy siendo una persona que permito que los demás me atropellen, pero eso no tiene nada que ver con humildad. La humildad es una virtud que no produce tristeza, escúcheme. La humildad es una virtud que produce ¿qué? Alegría. ¿Produce cómo? Alegría. El que es verdaderamente humilde vive feliz siendo humilde. El que es falsamente humilde vive amargado. Ay, yo no me aguanto más a este pastor. Yo no me aguanto más a esta pastora. Yo no me aguanto más a mis papás. Yo no me aguanto más a este jefe. Yo no me aguanto más a este profesor, a este maestro, a este decano. No me los aguanto más. La falsa humildad te amarga. La verdadera humildad te alegra ¿qué? El corazón. Porque los humildes se relacionan con Dios. Si pudiéramos imaginarnos al Señor Jesús sentado compartiendo con un grupo de personas, estaría rodeado de gente como humildes, no falsamente humildes, sino verdaderamente humildes. Yo no sé usted, pero yo quiero relacionarme con Dios cada día más. Y en ese orden de ideas, la palabra del Señor en cuanto a la humildad también me habla del Señor Jesús y me dice algo maravilloso de Él. Cuando Él vino aquí a la tierra, Él no vino amargado, Él no vino triste, Él no vino a desquitarse con la gente, Él vino feliz, siendo humilde y siendo un ser ejemplar en este tema de la humildad. Acompáñeme por favor a lo que dice Filipenses, vamos a estar ahí un momentico en Filipenses, y lo que dice el capítulo 2, y con esto terminamos en esta hora de la noche. Dice humillación y exaltación de Cristo. Ok, mañana vamos a ver esta relación. Es una regla en el reino. Me humillo, Dios me exalta. Me exalto, Dios me humillo. Si yo me humillo, Dios no me humilla. Si yo me exalto, Dios tiene que humillarme. Exaltación, humillación y exaltación de Cristo. Dice el apóstol Pablo, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo y si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu y si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Cómo estaba Pablo? ¿Lleno de amargura por ser humilde? No, con gozo, con amor.
Dice Pablo, no hagáis nada por contienda o por vanagloria. ¿Qué está diciendo Pablo? No hagas nada para contender, ni para tu vanagloria, ni para tu soberbia. Antes bien, dice Pablo, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esta es una regla de oro. Pablo está diciendo, no hagas nada ni para contender, no hagas nada por vanagloria, para exaltarte a ti. Y luego dice que cada vez que yo vaya a hacer algo, debo considerar a los demás como superiores a mí. Ese que va a hacer aseo a tu oficina, míralo como superior. Esa señora que sirve los cafecitos por la mañana, mírala como superior. El señor del bus que te lleva hasta el trabajo, míralo como superior. El portero que abre la puerta todo el día, míralo como superior. Mira a las personas como superiores a ti. Eso es un ejercicio ¿de qué? De humildad. Escúcheme, de humildad. Cuando usted comienza a ver a los demás como superiores, usted va a ser una persona humilde y va a recibir cosas que de lo contrario nunca recibiría. Dios puede hablarte incluso a través de un hombre del campo, agricultor, sin estudio. Dios puede hablarte a través de una persona que nunca pasó por una escuela. Dios puede hablarte a través de un niño. Dios puede hablarte a través de cualquier persona. Dios puede darte una enseñanza. Pero para eso se necesita ser ¿qué? Humildes. Y Pablo dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, no estés pensando solo en ti, piensa en los demás. Y después dice esto, haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Ese, el de ser humilde. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién humilló a Cristo? Nadie. ¿Quién lo humilló? Él mismo se humilló. Se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, de esclavo, y siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces hay una relación, me humillo, Dios me exalta. Entonces ahora, ¿qué dice en el 8? En el 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, lo más elevado, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La relación humillación, exaltación. ¿Usted se imagina la humildad del Señor Jesús hablando con seres humanos que Él mismo creó? ¿Usted se imagina ese cuadro? Hablando con seres humanos que no tenían ni siquiera el 1% de la sabiduría o la inteligencia que tiene el Señor Jesús. Hay gente que dice, ¿yo qué voy a hablar con esa persona? No tiene nada que enseñarme. Altivo. No tengo nada que compartir con ese grupo de personas. Altivo. Miremos a los demás como superiores. Y sabe, esto nos llevará a nosotros a ser verdaderamente humildes. Y prepárate. Si tú eres verdaderamente humilde, la humillación trae exaltación. Van ligadas. Lo que cambia es el orden. Si me exalto, Dios me humilla. Si me humillo, ¿Dios qué? Me exalta. Amado Dios, te doy gracias en esta hora. Bendigo tu nombre. Te pedimos perdón, Señor, por todo lo malo, por todo lo incorrecto, por todo lo que hacemos menospreciando a los demás. Puede que nadie lo sepa, puede que tengamos una apariencia de piedad, pero tú lo sabes.
tú sabes que podemos ser falsamente humildes. Señor, yo no quiero ser falsamente humilde, quiero ser verdaderamente humilde. Dame esa capacidad, Espíritu Santo, de ser humilde. Que haya en mí el sentir que hubo en Cristo Jesús. Y dice que lo primero que el Señor Jesús hizo fue, se despojó para soltar todo lo que tenía en el cielo y venir a la tierra y hacerse un hombre humilde. Realmente su corazón es un corazón bastante humilde, extraordinario. A veces no queremos soltar, a veces no queremos despojarnos. A veces no queremos soltar un rótulo, una apariencia, una posición, una postura. A veces que nos llamen don Julano o doña Julana, o doctor o doctora, o lo que sea, infla nuestro corazón. Señor, ayúdanos a que haya en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Señor, y no solo se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo, sino que dice, y fue obediente hasta la muerte. ¿Qué significa? Desde que nació hasta que murió, fue obediente. El humilde es obediente. Gracias, Padre, te damos en esta hora de la noche. Bendícenos, danos dulces sueños, y como dice tu palabra, en paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque solo tú nos haces vivir confiados. La gloria y la honra siempre es para ti, en Cristo Jesús. Amén y amén.